Hoy, en el marco de la celebración de los 10 años del CIAS, es un honor para nosotros recibirte, Claudio. Claudio Lozano es economista y político argentino, exdiputado nacional, reconocido por su defensa de la justicia social, la inclusión, el desarrollo económico y la redistribución del ingreso. Justamente esos temas son de los que más nos competen en el CIAS y nos interesan. En un país en donde más del 50% de la población es pobre, nuestra intención es que la política sea esa herramienta de transformación y por eso estudiamos en el CIAS, así que es un honor para nosotros y empezamos así la entrevista. El honor es mío. Muchas el gusto gracias. Aparte tengo una vieja historia de vínculo con el CIAS, así que me siento muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, para empezar, la primera pregunta tiene que ver con tu trayectoria, tu historia. Contanos brevemente sobre tus orígenes, cómo fue en aquella época crecer en Buenos Aires. ¿Algo de eso te llevó a hacer política? En tu época. En mi época. Claro. ¿Algo de eso te llevó a hacer política desde tan joven? Lo que me cambió la cabeza fue el ingresar al Colegio Nacional Buenos Aires en 1970. Momento donde la ebullición y el debate político de la Argentina, donde las ideas de la transformación de la sociedad estaban a la orden del día, y en donde el Colegio Nacional Buenos Aires es como ingresar a la universidad 5 o 6 años antes que lo que hace cualquiera que no lo hace, que no ingresa al Buenos Aires, y consecuentemente, bueno, esa atmósfera me fue vinculando crecientemente al debate político y a la necesidad de tomar algún tipo de compromiso social, que me tomé mi tiempo, porque en realidad no lo hice de manera inmediata, sino que fui siguiendo los acontecimientos desde una mirada más bien externa al compromiso político. Mi vínculo inicial fue como delegado de mi curso en la secundaria, y de participar en el cuerpo de delegados del colegio, hasta, te diría, quinto año, donde buena parte de lo que fue el conflicto abierto entre organizaciones que promovían procesos de transformación y niveles de represión realmente importantes, hizo que asesinaran a un ex estudiante del colegio, que se apodaba El Roña y su apellido era Beckerman, y que se lo velara en el claustro central del colegio. Esa imagen medio como que a mí me golpeó con mucha fuerza, y a partir de allí empecé a tener un compromiso mucho más militante, con organizaciones del peronismo primero, de la izquierda después, y después, bueno, a partir de 1976-77, luego de que tuve un pequeño secuestro, digamos, por parte de las fuerzas represivas en 1976, que me secuestran durante una noche en la facultad. A partir de allí me voy durante un año, me voy al interior del país, no me fui del país, y luego al retornar, en realidad yo ya había empezado la carrera de economía en la UBA, y había hecho varias materias, pero al volver decidí recomenzar en una universidad cercana a la experiencia del CIAS, que es la Universidad de El Salvador, que por otra parte en ese momento había incorporado a muchos de los profesores que habían sido expulsados de la Universidad de Buenos Aires, y ingresé allí para hacer la carrera de licenciatura en Economía Política, que la habían sacado en ese momento de la Facultad de Económicas de la UBA. Y a partir de allí, bueno, al ingresar ahí a la Universidad de El Salvador, la carrera de Economía tenía un ciclo básico en conjunto con Ciencias Políticas y Sociología, y allí conocí a varios compañeros, entre ellos a Leonardo Pérez Esquivel, hijo de Adolfo Pérez Esquivel,
En ese momento, 1977, Adolfo Pérez Esquivel estaba preso. Y a partir de allí tomo contacto con el Servicio Paz y Justicia y comenzamos a trabajar en el movimiento de derechos humanos desde ese momento en más. Toda mi militancia durante la dictadura está vinculada al movimiento de derechos humanos. Perdón, Claudio, que te interrumpa. Te quería hacer una pregunta. ¿Tenés alguna anécdota con Adolfo Pérez Esquivel que ilustre un poco su persona o el trabajo que hicieron en conjunto durante esos años en el Servicio de Paz y Justicia? Sí, tengo varias. Con Adolfo tuve la oportunidad de viajar por el mundo para las distintas presentaciones que él hacía como premio Nobel y combinar desde estar en un congreso de Amnesty Internacional explicando la situación de la Argentina hasta transitar a lomo de burro por Panamá para llegar a una montaña en la cual se encontraba una tribu de pueblos originarios que estaban siendo pretendían desplazarlos ciertos empresarios de la minería en aquel momento, y donde fuimos a llevarle la solidaridad, y donde tuve hasta una simpática anécdota en donde obviamente las tribus sabían que iba el premio Nobel, pero no sabían cuál de los dos era, si Adolfo o yo. Creyeron que era yo. Con lo cual ellos me pidieron a mí que hablara como premio Nobel de la Paz, que no era, y por supuesto yo intenté evitarlo, pero Adolfo dijo, no, habla vos. Así que bueno, frente a esa tribu después de los pueblos originarios de Panamá, hablé como premio Nobel de la Paz, en contra de la minería que amenazaba desplazar a dichos pueblos de su lugar de vida, ¿no? Así que sí, muchas anécdotas con Adolfo, que es una gran persona y que aparte, bueno, sigue siendo hasta hoy una referencia indispensable, digamos, de dónde hay que estar en la Argentina ante determinados acontecimientos. Totalmente. Te saco un poco de la agenda de derechos humanos y de lo que fue tus primeros inicios en la militancia, y me adentro un poco en lo que tiene que ver con los partidos políticos. Vos ahí sos una persona que a lo largo de su trayectoria creó distintos partidos y distintos sellos. ¿Cuáles de esos para vos fue el más importante y qué aprendizaje te llevaste de los otros? Pero hay una pregunta que te quiero hacer también vinculada a esa, que es, ¿qué diferencias veías con el gobierno de Isabelita? ¿Qué diferencias veías con el primer gobierno de Isabelita? Esa me parece que es una pregunta. La verdad que en el gobierno de Isabel y en el marco de la AAA, para mí allí se marca el final del peronismo. E incluso a partir de allí tomo distancia de mi vínculo con el peronismo, que era el vínculo que originalmente había tomado en el final de mi presencia en el secundario, en donde de manera periférica me vinculé con la Unión de Estudiantes Secundarios, y yo que primero entré en medicina, no en economía, mi primer año de medicina en realidad también tuve vínculo con la Juventud Universitaria Peronista, pero la verdad que 1975 es el momento en donde yo siento como que el peronismo dejó de ser la herramienta de democratización y de avance que el pueblo argentino tenía para transformar la sociedad. Y perdón, ¿crees que en algún momento eso se recuperó dentro del partido peronismo o nunca más volvió a esa esencia? Yo creo que se recompuso en parte, pero nunca volvió a ser lo que fue previo a la dictadura, creo. Es más, creo que aquellas cosas que se dieron de manera positiva tuvieron más que ver con experiencias por fuera de la estructura del propio Partido Justicialista que por dentro. Creo que el Partido Justicialista, después de la dictadura, se fue transformando en una herramienta de la gobernabilidad del sistema más que en una perspectiva de cambio y de transformación. Pero más allá de eso, durante toda la dictadura, primero es el movimiento de derechos humanos y a partir de allí yo me vinculo con el movimiento sindical. Concretamente, a partir de que Adolfo recibe el premio Nobel, Adolfo Pérez Esquivel, el Servicio Paz y Justicia, que era una pequeña organización dedicada fundamentalmente al trabajo en derechos humanos y demás, se transformó en una referencia pública muy importante. Y en ese marco vienen a visitarnos en aquel momento una parte del sindicalismo que estaba representado por lo que era
el sector, por decirlo de alguna manera, más progresista, que era la Comisión Nacional de los 25, que encabezaban Roberto García y Roberto Dión, y que tenían que ver con la CGT Brasil en ese momento, que expresaba Saúl Baldini. Y la verdad que el que viene con ellos como representante de las agrupaciones gremiales peronistas era un joven dirigente que era Víctor de Genaro. Y aparte, él en ese momento, Víctor, no tenía todavía la representación de ATE, era una agrupación que pretendía recuperar a un gremio que estaba intervenido, digamos, ¿no? A partir de allí, mi vínculo con Víctor va creciendo y me vinculo con Anusate, que era la agrupación que él conducía, y esa agrupación termina ganando la elección de ATE en 1984, y a partir de ahí se da todo mi paso por la militancia vinculada desde un instituto de estudios que yo dirigía, primero con la Asociación Trabajadores del Estado y todo el proceso de democratización sindical que ella vive, y luego la creación de la Central de Trabajadores de la Argentina. En ese marco, como parte de ese proceso político, en determinado momento, básicamente a partir del 2001, nosotros que veníamos con una estrategia de construcción política donde no nos habíamos metido en la cuestión de la disputa institucional, comenzamos a crear una herramienta de intervención político-electoral. Y en realidad no es que yo estuve en distintos partidos, sino siempre hemos sido el mismo. Nosotros primero creamos una herramienta electoral acá en la ciudad que se llamaba Buenos Aires para Todos. Lo mismo hicieron nuestros compañeros en Neuquén, lo mismo hicieron nuestros compañeros en Salta, y así se fue dando hasta que conformamos un partido nacional. Necesitas tener presencia en 5 provincias para poder hacer esto, y desde esa herramienta electoral, que hoy se llama Unidad Popular, es desde la cual nosotros establecimos vínculos con otros y creamos, por ejemplo, en su momento el movimiento Proyecto Sur junto a Pino Solanas, y también luego el Frente Amplio Progresista con Hermes Wiener y otras fuerzas políticas. Y bueno, hoy el instrumento electoral por la Unidad Popular, que tiene que ver con que viene de la militancia en el movimiento de derechos humanos, la militancia a nivel sindical, social y territorial, tiene una herramienta que tiene reconocimiento legal en 14 provincias y presencia en 16. O sea, nuestra intención es una herramienta institucional articulada con una estrategia más general de construcción política. Eso es lo que, por lo menos, el modo en que nosotros participamos de la disputa institucional, y en el marco de lo cual, yo fui diputado primero, luego fui diputado durante 3 mandatos, primero en el marco de un frente que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, en la primera confrontación que encabezaba Ibarra contra Macri. Ahí fui diputado por primera vez. Luego ya prácticamente fui en el marco de la creación del movimiento Proyecto Sur en el 2007, y luego en el marco del FAP, siempre con la idea, tanto a nivel sindical, territorial como político-electoral, que la Argentina necesita un replanteo general de todo su sistema institucional en el marco de crear herramientas que democraticen la posibilidad de que el pueblo participe y decida. Por eso es que creemos que la CGT agotó su estructura en términos de canal para la expresión de una nueva realidad de la clase trabajadora. Por eso es que creemos que la estructura del Partido Justicialista se transforma en un límite y que es necesario crear otro tipo de herramientas de intervención en la disputa institucional, y así sucesivamente. Por eso además creamos organizaciones en el territorio y disputamos la construcción de nuevos sindicatos frente a sindicatos que aparecen muchas veces anquilosados e imposibles de recuperar por el nivel de estructura burocrática que en todo caso se ha conformado. O sea, la idea de la democratización como parte de la construcción del poder popular en todos los terrenos, en el terreno social, sindical, territorial, institucional, y en el terreno de la disputa del pensamiento y la construcción de nuevas propuestas, en ese marco es que entro yo a la vida político-institucional. Claudio, ¿en qué se distingue la CTA de la CGT? Bueno, es un modelo sindical completamente diferente. Digamos, uno de los primeros límites que tiene la CGT es que representa exclusivamente trabajadores formales, ¿no? Trabajadores asalariados formales, que en la Argentina
son hoy una minoría, ¿no? Prácticamente la informalidad y la precariedad involucra casi la mitad de la población laboral de nuestro país. Recién ahora la CGT ha abierto, sin incorporarlos plenamente, pero ha abierto alguna compuerta de vínculo con las organizaciones territoriales, pero la CTA estableció el sistema de la afiliación directa del trabajador a la central casualmente para poder incorporar a todos aquellos trabajadores que no están en una situación formal y que además van creando organizaciones de distinto tipo, que no solo son sindicatos, sino son cooperativas que disputan garantizar salud en los barrios, cooperativas que disputan la construcción de vivienda, de todo tipo. Entonces digo, para nosotros las organizaciones de trabajadores ya no son solo sindicatos, lo que hay que organizar no son solamente los trabajadores formales. Ahora incluso te diría que el proceso de individualización del trabajador ya no se da solamente en la informalidad, sino que se da también en el terreno formal a partir del cambio tecnológico, el home office y las distintas variantes que hacen que el espacio de organización ya no es necesaria y exclusivamente el lugar de trabajo. Por lo tanto, eso exige modos nuevos. Y el primer modo nuevo, es, primera definición, afiliación directa. Segundo tema, el voto directo para elegir las autoridades. La CGT es un acuerdo de los sindicatos a partir de los congresos que la CGT hace entre sus representantes. En la CTA no hay voto directo para la elección de la conducción nacional y de las conducciones locales y regionales, así como también de los congresales de cada una de las localidades. El tema de la democratización es otra de las claves que tiene que ver con una mirada respecto al proceso de burocratización que vivió el sindicalismo más tradicional. Y la otra diferencia importante es la autonomía respecto a el Estado, respecto a los patrones y respecto a los partidos políticos. Nosotros creemos que los trabajadores resuelven en el marco de sus organizaciones y no subordinados a definiciones que se toman en otro campo. Por lo tanto, el tema de la democratización, el tema de la autonomía y el tema de la afiliación directa son claves de una estrategia y de un nuevo modelo sindical que nosotros creemos que es imprescindible dar como discusión fundamental para que los trabajadores en la Argentina puedan tener canales de expresión adecuados al momento que estamos transitando. Aprovecho eso último que decís y te lo conecto con lo anterior, porque ahí te quería volver a ese capítulo que es, vos recién hablabas de que hay que encontrar nuevas formas de representación en las distintas instituciones, sindical, política, organizaciones y demás. Una mirada respecto a eso puede ser que alcanza con el recambio generacional y la renovación dirigencial y que las nuevas generaciones pueden interpretar mejor las nuevas demandas y los tiempos que corren. Pero por otro lado, ¿no crees que las instituciones mismas son las que están en crisis y que es difícil lograr representar cuando tenés herramientas que no sabemos cómo se terminan de configurar en una nueva sociedad, como el sindicato? Sí, no, yo no comparto la idea de que la renovación generacional resuelve el problema. La renovación generacional puede resolverlo como no. Si la renovación general genera jóvenes que tienen que ver con los mismos marcos de funcionamiento que el sistema tiene para reproducir las condiciones de dominación, esto no cambia nada. Y de hecho, digamos, vos tenés una experiencia juvenil que acompañó la experiencia de Milei. Por lo tanto, digo, en este sentido, la juventud, por definición, no es una virtud. Es un estadio generacional que obviamente es imprescindible incorporar en la disputa para renovar la institucionalidad, pero no resuelve el problema. Nosotros creemos que acá hay un problema de fondo. La democracia entendida como una suerte de sustantivo está en crisis. Está en crisis total. La democracia, bajo la versión liberal formal, está en crisis total. Entonces digo, acá me parece que hay que reemplazar la idea de la democracia como sustantivo con la idea de la democratización como verbo, es decir, la creación permanente de marcos institucionales que permitan fortalecer la capacidad de organización y de participación de la comunidad en la decisión. Y consecuentemente eso implica desbordar la institucionalidad actual y crear instituciones nuevas en todos los terrenos.
pongo un ejemplo burdo, porque aparte estaría a la mano de poder realizarse, pero digo, ¿cuál es la razón por la cual experiencias como la Administración Nacional de la Seguridad Social o el PAMI, que tienen que ver con la problemática de los mayores y que están financiadas por el aporte de los trabajadores, no tienen una institucionalidad donde quienes decidan sean representantes de esas experiencias, de los jubilados y de los trabajadores? ¿Por qué un director o un presidente de esas instituciones es alguien elegido, vas a saberse por quién, en función de determinada calificación técnica, pero sin ningún espacio de representaciones donde quienes aportan y quienes dependen de ese financiamiento no están? Claramente deberían estar con capacidad de decisión y seguramente eso permitiría que los fondos vinculados a esas instituciones, que son aportados por unos y son recibidos por otros, fueran defendidos de mucha mejor manera y no tuvieran los desvíos que históricamente han venido teniendo y que han generado situaciones de mucha dificultad en el sistema de la seguridad social en la Argentina. Pero creo que hay que replantear todo. Yo cuando entré al Parlamento Nacional en el año, eso fue en el 2003, la primera vez, una de las cosas que me resultaban absolutamente imprescindibles cuando aparecía una ley, un proyecto de ley que pretendía salir, es que ese proyecto de ley afectaba intereses concretos en la sociedad. El tema era escuchar a esos intereses, abrir la instancia de lo que hoy existe, pero que en aquel momento, cuando yo planteé la necesidad de una audiencia pública, me dijeron que no existía. No existía la idea de audiencia pública en el Parlamento Nacional en el 2003. Y de hecho, formalmente, no existe, porque no tiene ninguna... se hacen hoy, pero no supone ninguna condicionalidad respecto a lo que los legisladores terminan haciendo. Es un espacio donde se escucha. Pero de ahí a que eso tenga incidencia, ¿cómo uno articula mecanismos de participación directa y semidirecta en cada una de las instituciones, incluso en los mecanismos de la democracia tal cual la conocemos? Es indispensable. El tema de poder modificar el tema de esa idea que tiene la Constitución Nacional y que lamentablemente tampoco se modificó en el 94, en donde dice que el pueblo solo delibera y gobierna a través de sus representantes. Es una vieja idea donde el representante se supone que es portador de un supuesto saber que el representado no tiene y por lo tanto está en capacidad de decidir lo que le plazca, en lugar de ver cuáles son los mecanismos que permiten que los representados tengan niveles de incidencia institucional mayor y no se produzcan las distancias que podemos ver hoy cuando vos tenés una multitud defendiendo el financiamiento universitario y un parlamento que no puede garantizar ese financiamiento porque termina votando en contra de la multitud que lo defiende. Esa cuestión de discutir cómo los representados intervienen, cómo se pone en cuestión la idea de representación como el eje que estructura el sistema político, me parece que esa es la clave de una estrategia diferente. Claudio, lo que decís está buenísimo y te lo quiero conectar con un análisis que suelen hacer, que es en la sociedad en la que vivimos actualmente, con el desarrollo de la tecnología, el internet y las nuevas formas de intermediación, sobre todo con la comunicación digital, pareciera ser, o se dice que la sociedad se horizontalizó, que hay cada vez menos verticalismo entre la política y la sociedad, pero acá pareciera ser que hay un distanciamiento más grande justamente entre la sociedad por un lado, la política por el otro, sobre todo en el Congreso, y es como que estamos hablando de que se necesitan nuevas formas de representación, se necesitan nuevos espacios de participación ciudadana, porque si no el ciudadano no forma parte de la toma de decisiones. ¿Cómo convive una sociedad que cada vez es más horizontal, que es menos vertical, pero que a su vez está muy distanciada de la política? ¿Qué es lo que pasa en el Congreso desde tu experiencia cuando estuviste ahí, que pareciera ser otro mundo totalmente distinto al que pretende la gente? Yo creo que intervienen varias cuestiones. Me parece que la idea de la horizontalidad pensada desde el cambio tecnológico es una mirada limitada. Eso ocurre
y cambia, por lo tanto, el sistema de relaciones sociales, y lo que pone en cuestión son las formas en donde la construcción de experiencias populares adquiría sentido. Cambia el modo de que vos puedas aglutinar la idea de pueblo de alguna manera. La idea de pueblo no es siempre la misma. Qué sé yo creo que hoy está puesta en crisis una noción que estuvo siempre en los movimientos populares de la Argentina, que es la idea del trabajador. Porque el trabajador en la Argentina está pensado o señala aquel trabajador formal que tiene derechos, ¿no? Que tiene vacaciones, aguinaldo, y eso es hoy una figura que existe, pero que no representa el conjunto de la realidad de los trabajadores, que hoy tienen múltiples, formas de existencia, desde aquel que está absolutamente desocupado y no encuentra cómo, aquel que está en situación de informalidad, o aquel que está metido en una experiencia que está metido en el medio de la incorporación de la tecnología de avanzada. Todo eso forma parte del firmamento laboral, y no se logra expresar con la idea de trabajador que históricamente existió en la Argentina. Y me parece que, además de que pone en crisis esto, también acá hay una disputa de poder que también incide. Argentina ha vivido un proceso donde nosotros hoy estamos atravesando la cuarta etapa del proyecto que puso en marcha la oligarquía en la Argentina en el 76. Ese proyecto que empezó con Videla y Martínez de Hoz no desapareció nunca. Los sectores más concentrados del capital en la Argentina han mantenido esa estrategia, incluso cuando no tuvieron el control del Estado. O sea, hoy es la cuarta etapa en la que controlan el aparato del Estado. Lo controlaron en la etapa de la dictadura, lo controlaron en la etapa de Menem y Cavallo, lo controlaron en la etapa de Macri y lo controlan hoy. Pero en realidad en el medio hubo también otras experiencias institucionales que tenían que ver con experiencias populares de algún tipo, sobre las cuales se ejercieron profundas estrategias de desestabilización, de boicot, de neutralizar políticas y de la construcción de herramientas institucionales propias. Hoy el sistema institucional está fuertemente presente los sectores dominantes en su incidencia. El poder económico tiene una capacidad de control demasiado grande sobre parte muy importante del sistema institucional. Por eso lo que hay hoy es un nivel de fragmentación brutal de experiencias populares que se han ido desvirtuando, digamos, desde el radicalismo republicano que terminó siendo furgón de cola de Macri, hasta el propio Partido Justicialista, que fue en el marco de la experiencia neoliberal de Menem, o con las experiencias conservadoras que tiene el Partido Justicialista en múltiples provincias de la Argentina. Todo eso ha ido generando un nivel de agotamiento de todas las experiencias institucionales, niveles de fragmentación elevadísimos, que son los que juegan hoy en el armado de mayorías con las que el poder va armando las mayorías para gobernar o las minorías para vetar, con las que se garantiza la precaria gobernabilidad que tiene esta estrategia conservadora en nuestro país, y en donde, qué sé yo, se discute voltear el financiamiento universitario o el financiamiento a los jubilados o el DNU para negociar con el fondo, y se juntan los votos de sectores de todo el PRO, de buena parte de la Unión Cívica Radical, de sectores del Partido Justicialista, que ya sea vía gobiernos provinciales o vía relación directa con la nación, terminan acompañando, y se va construyendo una mayoría que no tiene nada que ver con la realidad supuestamente institucional que votó la gente. En este sentido, la disputa del poder en la Argentina, la profundidad del proyecto oligárquico ha dado vuelta a todo, y por eso es tan imprescindible un barajar y dar de vuelta. Para nosotros no solo hay una cuarta etapa del proyecto oligárquico, sino que también hay un ciclo político terminado, el ciclo político que se abrió en el 2001 y en el cual aparecieron definiciones, discursos, experiencias que intentaron, en algunos casos desde el gobierno, en otros por fuera de él, pero que intentamos armar otra cosa en la Argentina, fracasó.
El triunfo de Milei revela el fracaso de las distintas experiencias populares, no solo del Frente de Todos que gobernaba, también de las experiencias de centroizquierda o de izquierda que quisieron, pero no pudieron ni siquiera canalizar el malestar. El malestar lo canalizó Milei para reformular la estrategia y profundizarla al extremo. Entonces digo, acá hay que barajar y dar de vuelta. Es indispensable armar nuevas expresiones y eso implica poner en debate los temas que están en discusión. La noción de trabajador ya no expresa lo que expresaba. La idea de la democracia es una idea que hay que renovarla, porque para aquel que nació en el 84, la experiencia de la Argentina democrática no es una experiencia convocante. Efectivamente, cuando empieza la democracia hay 20% de pobres, solo estás arriba del 40%. ¿Cuál es el saldo positivo que esa experiencia tiene para el conjunto de la población? Ni que hablar para aquellos que nacieron después del 84 y son más jóvenes y vivieron los momentos más lamentables de la experiencia democrática de la Argentina, ¿no? Entonces me parece que el tema del trabajo es la idea de cómo convocar al conjunto de la sociedad. El tema del trabajo hay que reemplazarlo por la idea de comunidad, cómo se defienden los valores comunes del conjunto. El tema de la democracia es otro tema central y el otro tema de fondo es el tema del Estado. No es casual que haya ganado alguien que planteaba que el Estado es una organización criminal frente a una propuesta que decía que el Estado venía a resolver cuando no resolvía nada. El Estado que teníamos era un Estado que revelaba impotencia, la impotencia de un 200% de inflación. Ese Estado no es el Estado que se necesita para organizar una sociedad diferente. Entonces, todas estas cuestiones están en debate para armar una perspectiva diferente que pueda expresar lo que hasta acá no se pudo. Claudio, algo de eso pareciera que intentás como empezar a trabajar en el libro La riqueza de la Argentina, en esto de que abordás los temas como pobreza, redistribución del ingreso, que claramente tiene que ver con el trabajo. ¿Cuál es tu análisis de la situación actual de Argentina en torno a estos temas y qué te parece que es la deuda pendiente de ese Estado que al final no pudo resolver estos temas? Casualmente la deuda pendiente de ese Estado que no pudo resolver es nunca haber afrontado el tema de la deuda. La deuda no es simplemente el endeudamiento puntual. La deuda es todo un proceso de reconfiguración del proceso político, económico y social de la Argentina en el marco del predominio del capital financiero internacional y la reorganización de la burguesía local. Y eso va generando nuevas condiciones de funcionamiento del sistema. Nuevas condiciones que transforman en viejas las políticas que las experiencias populares utilizamos en otros tiempos. Entonces, las políticas redistributivas de otros tiempos fracasan en el marco de ese diseño, ese nuevo diseño que tiene la economía, si es que uno no toma algún tipo de definición que replantee los marcos de intervención y regulación del Estado. El Estado que necesitamos es un Estado que tiene que regular otra cosa diferente a la que regulaba para hacer posible proyectos distributivos. Y lo digo primero, hoy no hay distribución del ingreso solo vía salario. Eso es imposible. En el marco de la informalidad existente, el salario no resuelve el problema. Entonces, uno tiene que tener un tipo de política en el campo para llegar al conjunto, dado los niveles de informalidad, en donde la construcción de un piso de garantías en materia de ingresos exige discutir un ingreso básico universal. Y no se ha podido discutirlo no solo por cuestiones que puedan plantear las clases dominantes. También muchas organizaciones populares no quieren discutir el ingreso básico universal. Y la verdad que es un tema clave en este tiempo. Y después, hay una lógica del capital en la Argentina que hace imposible pensar que uno puede establecer un acuerdo sin regulación. Puede confiar en que haya un proceso virtuoso de reinversión en el marco del crecimiento. Eso fracasó con toda claridad, pero ¿por qué fracasa? Porque hay una lógica de acumulación en donde las clases, los grupos dominantes, tienen un comportamiento que está asociado a lo que le generó el proceso de apertura, porque todo esto que pasa del 76 para acá es en el marco de la apertura general de la economía argentina, tanto en términos comerciales como financieros, y lo que hacen estos sectores son, en primer lugar, toman deuda, no arriesgan capital propio.
acumulan financieramente. El papel de la valorización financiera se transforma en una clave principal del funcionamiento de estos capitales. Hoy en la Argentina uno tiene una caída, por ejemplo, del consumo de lácteos importante, y sin embargo el grupo Mastelone tiene en el último año un incremento de su rentabilidad neta superior al 1000%. ¿Por qué? Porque la liquidez que captura ese grupo empresario la pone a jugar en la bicicleta financiera y en los estímulos financieros que políticas como las que tenemos hoy alimentan. Por lo tanto, compensan financieramente incluso descensos de su rentabilidad en el terreno productivo. Entonces, endeudan, valorizan financieramente, no invierten y fugan. Digo, cuando uno mira, se habla mucho de la restricción externa de la Argentina no tiene un problema de restricción comercial. Argentina tiene saldos comerciales superavitarios. Sin embargo, lo que se paga por deuda, lo que se paga por utilidades al capital extranjero y lo que se fuga, termina desequilibrando la Argentina. Y la discusión de estos temas implica discutir el comercio exterior, implica discutir el sistema financiero, y tanto el comercio exterior como el sistema financiero tienen todavía reglas que son propias del año 76. La ley de entidades financieras sigue siendo la de aquel año, la ley de comercio, la ley de granos sigue siendo la de aquel año. Digo, hay una deuda pendiente de asumir las transformaciones que la Argentina ha vivido para poder darle vida a un nuevo proyecto popular. Eso es lo que no se hizo. Ese es el fracaso que han tenido, y es el fracaso del ciclo político abierto en el 2001, donde se verbalizó la necesidad de una sociedad diferente, pero no se supo, no se quiso o no se pudo, elegíamos el verbo que queramos, pero lo cierto es que, por ejemplo, nunca pudimos asumir que la deuda, todo el proceso de endeudamiento, tiene un origen absolutamente ilegítimo. Digo, ilegítimo porque nace en la dictadura, ilegítimo porque es falso que lo que genera la deuda es el Estado, porque en realidad la deuda fue generada por capitales privados, nunca autorizada por el Estado y luego estatizada, y en cada renegociación hay niveles de ilegalidad manifiestos, y nunca se tomó la decisión de auditar e investigar ese endeudamiento, jamás se definió esto. Hubo mejores o peores negociaciones, pero nunca un cuestionamiento frontal al problema. Entonces, en tanto no hay un replanteo de la regulación e intervención del Estado para poner en caja el comportamiento de capitales que naturalmente desinvierten y fugan y endeudan, no hay capacidad de transformar un proyecto popular en un proyecto redistributivo, porque inmediatamente, aprovechando la capacidad de control que tienen, remarcan precios y fugan divisas, desestabilizando a cualquier gobierno que quiera hacer otra cosa. Pero para hacer otra cosa hay que asumir a fondo las transformaciones, tanto en el campo laboral y social, que requiere de otras políticas, porque junto con el ingreso básico universal, diría, la reducción de la jornada laboral en el campo de las empresas con alta tecnología es un tema también central a discutir. Y aparte eso obliga a un debate respecto a la democratización de las relaciones laborales al interior de los sistemas productivos. Digo, ahí hay un tema, y hay otro tema en la relación del Estado con las clases dominantes, que tiene que ser capaz de disciplinar ese comportamiento. Argentina necesita volver a dominar las ventajas de las que dispone un país como Argentina, que es pletórico en recursos naturales. Los recursos naturales son una ventaja. El tema es quién captura esa ventaja. Si la capturan grandes corporaciones para garantizar rentabilidades y obtener divisas que sirven para pagar deuda, o si esas ventajas financian la posibilidad de una reconstrucción productiva y social de la Argentina. Uno puede tener, enormes posibilidades en materia de gas y de petróleo, pero eso puede dar lugar a que vos seas Noruega o que seas Uganda. Claudio, hablaste de fuga y me voy hacia otra fuga que tiene que ver con los jóvenes yéndose o queriéndose ir, en muchos casos, de Argentina. ¿Qué te parece que podemos hacer para reenamorarlos, para que vuelvan a esta tierra productiva, que tiene promesas, digamos, como qué podemos hacer para que ellos vuelvan y que tal vez sean parte de esta transformación de la que estás hablando? Sin ellos no va a haberla.
si no somos capaces de discutir con ellos una propuesta nueva para la Argentina, yo creo que casualmente lo que se ha ido consolidando es una Argentina del presente perpetuo. Nadie piensa que se puede cambiar. Y desde esa idea de que no se puede cambiar es donde uno dice, bueno, mi vida la pienso por otro lado. Por otro lado, además, el nivel de internacionalización que existe hoy en términos de comunicaciones, y a las que rápidamente se incorporan los jóvenes por vía digital y demás, permite rápidamente tener una mirada sobre el mundo en donde uno puede pensar su lugar en el mundo sin sentir que su lugar en el mundo está acá. Por ahí en la época en que crecí yo eso no era así. Uno crecía de otra manera. Y consecuentemente uno construía su lugar en el mundo asentado en el espacio geográfico en el que nació. A no ser que te expulsaran en el marco de lo que fue el exilio y demás, bueno, uno en general su lugar en el mundo lo construía en donde estaba. Hoy los pibes pueden construir su lugar en el mundo más allá de la frontera. Y consecuentemente, si acá no hay una invitación a una construcción política diferente, si no hay una manera de mostrar que la política no es simplemente la disputa de la rosca y del poder del dirigente, sino una apertura que la comunidad intervenga, bueno, va a ser difícil que perciban otra cosa. Claudio, hace unas semanas estuvimos hablando con distintas consultoras que elaboraron la campaña 2023 acá en Argentina y que ahora se encontraban trabajando y analizando lo que fue la campaña de Estados Unidos, ahora la presidencial de hace unos meses. Un análisis en común que se identificaba tanto acá en el país como allá, decían que la polarización que antes veían de una parte de la sociedad con la dirigencia, ahora se traslada también con el sector social o con los públicos que eligen votar a la otra facción o a la otra lista o al otro espacio. De alguna manera se transversalizó la polarización. Antes era de la sociedad con la dirigencia y ahora es entre distintos grupos sociales o sectores sociales por respaldar a ese espacio. ¿Vos eso lo ves con alguna preocupación? ¿Compartís ese análisis? Y en caso de que sea así, como nueva generación de dirigentes y como parte del recambio generacional, ¿qué podemos aportar para desescalar ese enfrentamiento? Mira, creo que eso, digamos, la nueva modalidad que adoptaron las clases dominantes, no solo en la Argentina, sino en buena parte del mundo, en donde rompió lo que fue el discurso posterior a la caída del muro, que era que había una posibilidad de anudar democracia con capitalismo. Lo que quedó demostrado es que el capitalismo fue comiéndose la democracia, no solo en nuestro país, sino también en los países centrales, con la ampliación de niveles de desigualdad realmente significativos, abrió la puerta a estas variantes de ultraderecha y conservadoras y muy reaccionarias que tienen un tipo de intervención que sobre la base de la construcción de la amenaza, del miedo, del temor a diferentes cuestiones, logra configurar una base de sustentación social. En mi opinión, eso en la Argentina es minoritario. Y creo que, digamos, la experiencia Milei, que camina en esa dirección, goza de un consenso dominantemente negativo. ¿Qué quiere decir negativo? Tiene más que ver con la ausencia de una propuesta popular que convoque que con lo que la experiencia Milei genera. Esto no quiere decir que de repente, cuando llevan adelante procesos de desborde represivo en el intento de volver a instalar una idea de caos versus orden, de manera de desplazar el debate sobre otras cuestiones, no puedan encolumnar a determinados sectores. Pero creo que son minoritarios, creo que la Argentina tiene una experiencia respecto al tema represivo muy, muy pesada, que además el movimiento de derechos humanos logró transformar en un conjunto de valores que siguen estando ahí presentes como parte de la identidad del pueblo argentino, y que eso produce un ADN como para confrontar con esto. Creo que tienden a... Ahora, si no somos capaces de renovar nuestra propuesta popular, si se intenta seguir reciclando las mismas experiencias que ya perdieron, yo creo que sí vamos a tener problemas. Así que por lo menos nosotros trabajamos en el intento de abrir experiencias nuevas.
Bueno, la última y para cerrar, nosotros le llamamos la pregunta CIAS, es una pregunta común que hacemos en las distintas entrevistas, que es ¿qué legado, qué mensaje o qué consejos nos das desde tu mirada, tu trayectoria y tu experiencia en la construcción de una Argentina más justa, más inclusiva y que pueda desarrollarse? No solamente que tenga que ver con lo político, sino tal vez con valores prepolíticos, que es un poco lo que intentamos construir desde el CIAS, en esa construcción de confianza como futura generación de dirigentes. Y lo que yo diría que sería bueno ver por qué razón hay tanto interés que la Argentina no tenga futuro ni exista. Yo creo que hay, y sobre todo después del crédito que el fondo le dio a Macri y que ahora se pretende ampliar, hay una estrategia muy clara de los Estados Unidos de controlar el destino de la Argentina de acá en más. Y esto tiene que ver con que la Argentina es un país con niveles de posibilidades en materia de recursos monumental. Recursos como el agua, recursos como el litio, recursos como el gas y los hidrocarburos, recursos como la megaminería, la apertura al continente antártico. Y creo que hay una estrategia muy pesada que busca que la Argentina se fracture, se fragmente, se balcanice. La idea de esta idea de un gobierno que se dice anarquista, lamentablemente para la experiencia anarquista histórica, no es una casualidad. O la idea del topo que viene a destruir el Estado, es una idea que tiene que ver con que acá, por detrás de esto, hay una estrategia de disolución nacional. Hay una Argentina del litio en el norte, una Argentina del agronegocio en el centro, una Argentina de la megaminería que recorre la cordillera de los Andes, una Argentina de los hidrocarburos en el sur, una Argentina abierta al continente, que abre el continente antártico a las potencias. Hay una discusión que aparte se viene dando desde el 76 para acá, que venimos discutiendo el país cada vez de manera más fragmentada. Recordemos que en la última elección en la que gana Milei hay 20 elecciones provinciales previas. Los argentinos dejamos de discutir de manera conjunta lo que pasa en las provincias, lo que pasa a nivel nacional. Es como que las provincias pueden debatir por fuera del destino que el país pueda tener. Me parece que hay una amenaza de esa naturaleza que tiene que ver con la Argentina. Tiene la posibilidad de tener un futuro. No por casualidad fue, hasta mediados de los 70, el país más integrado de América Latina, con mayor nivel de homogeneidad social. Un país mucho más parecido a las sociedades europeas que lo que era el resto de América Latina. Bueno, Argentina tiene posibilidades y creo que ese es el legado que hay que transmitir. No hay que buscarlo afuera, está acá, hay que defenderla. Muchísimas gracias, Claudio. Gracias, gracias.